Bienvenido una vez más a Conversaciones con Propósito. ¿Qué tal? Este espacio donde nos atrevemos a hablar de estos temas que todos vivimos, pero que pocas veces nos sentamos a conversar con profundidad. Hoy vamos a hablar de una palabra que todos conocemos, pero que muy pocos hemos aprendido a vivir de verdad, y es la palabra el perdón. Todos, sin excepción, hemos sido heridos alguna vez. Hemos sentido el peso de una traición, una decepción, una injusticia o unas palabras que dejaron una marca profunda en nuestro corazón. Y bueno, al mismo tiempo, todos también hemos sido heridos por alguien, aunque no siempre hayamos sido conscientes de ello. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor? ¿Lo guardamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo disfrazamos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que pase el tiempo para ver si se cura solo o aprendemos a perdonar? Pero hoy no queremos ofrecer respuestas fáciles ni, ni, ni simplistas, ¿no? No venimos a dar una clase sobre el perdón tampoco, pero sí venimos a abrir nuestro corazón. Vamos a hablar desde nuestras propias vivencias, desde nuestras luchas, desde nuestros errores y también desde el proceso de sanidad que cada uno ha recorrido en este aspecto. Porque creemos que las historias reales tienen el poder de despertar esperanza en quienes todavía están luchando con sus propias heridas. Quizás hoy estés viviendo o estés viendo muchas, no sé, estés viviendo eh, con esas cargas, ¿no? Con las cargas del resentimiento y llevas dentro de ti y llevas alimentándolas por años. O tal vez seas tú mismo quien necesita pedir perdón y aún no has encontrado el valor para hacerlo. Bueno, sea cual sea tu historia, nuestro deseo es que esta conversación te haga reflexionar, te anime y sobre todo te acerque un poco más a esa libertad que solo llega cuando dejamos de vivir atados al pasado. Así que, bueno, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñanos en esta conversación porque estamos convencidos de que este tema puede marcar un antes y un después en la vida de muchas personas. Y para conversar sobre este tema tan profundo, hoy, bueno, no estoy solo, ni mucho menos. Me acompaña una triada de mujeres guerreras, ¿sí? A las que admiro profundamente. Y no solo por lo que saben mucho, sino por lo que han vivido y por lo que han experimentado. Cada una de ellas ha recorrido su propio camino, claro que sí. Ha enfrentado heridas, han aprendido lecciones valiosas y ha experimentado el poder transformador del perdón desde una perspectiva, lógicamente, pues muy personal. No vienen como expertas que tienen todas las soluciones o todas las respuestas, no, aunque son expertas cada una en su área, pero vienen como personas reales con historias reales que han descubierto que el perdón no es una teoría, sino una decisión que puede cambiar tu vida. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Bielka, que se une a nuestro equipo de conectados desde Italia, también a Ana María desde Toledo y a María José desde la capital del Reino, Madrid. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Conversaciones con Propósito. ¿Cómo estáis? Hola Hola, Antonio, gracias buenas noches, Antonio. gracias por la invitación. Bueno, para mí es un privilegio estar con vosotras. Tengo que reconocer que siempre que nos juntamos, bueno, nos enriquecemos mutuamente y somos de mucha bendición mutuamente y estamos en esa misma línea, ¿no? De crecimiento espiritual. Pero para comenzar esta conversación me gustaría lanzar y empezar con la primera pregunta. No sé quién va a empezar a contestar. Esto ya sabéis que es una conversación libre. Cada uno aportará su propio expertise, su propia experiencia. Y no vamos a seguir un orden así estructurado, sino quiero que esto, pues como siempre, ¿no? Se convierta en una conversación, que es la conversación que solemos hacer cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Todos Ujú. los lunes y todos los viernes a las 9 en horario español nos juntamos el grupo de conectados para conversar sobre estos temas que son de mucha edificación.
Voy a lanzar una pregunta y a ver qué tal, a ver cómo respondemos a esta pregunta. Cuál ha sido la herida más difícil que has tenido que perdonar en tu vida? Empezamos fuerte con la pregunta y nada, a ver quién es la primera valiente que toma la palabra y nos comparte su experiencia. Pues yo empezaría a comentaros. La primera herida que yo creo que me produjo más dolor fue la actitud un poco de mi padre. Mi padre ha tenido toda la vida un problema de adicción y no tenía un comportamiento, digamos, muy bueno. Durante un tiempo yo estuve muy enfadada con él y os podría decir que no quería ni relacionarme con él. Pero al cabo del tiempo, pues un día sentí que era mi padre y que ese resentimiento que tenía dentro y esa sensación de pérdida, pues que me estaba arrastrando a mí y que en el fondo estaba perdiendo la oportunidad de, de- de relacionarme con él en otras condiciones. Entonces, bueno, pues empecé a hacerlo y le perdoné, a pesar de pues muchas cosas que yo creo que no fueron justas. Y la verdad es que esto me ha hecho sentirme muy bien y estoy muy contenta de que lo haya hecho. ¿Coincidís conmigo de que la mayoría de las heridas más profundas vienen de las personas que más amamos, más cercanas están a nosotros? Sin duda. ¿Sí? ¿Alguna más que quiera Sin duda. compartir su experiencia en este sentido? ¿Alguien Sí, más? vale. Bueno, pues yo lo que me ha más costado en mi vida de perdonar, pues a mí de pequeñita me violaron y Wow. entonces me ha costado muchos, muchos años, tendría como 10 años, 11 años por ahí, y abusaron de mí una persona y me ha costado muchos años. De hecho, yo eso lo olvidé, lo dejé ahí. Pero bueno, el Señor ahí estuvo trabajando conmigo y un día empecé a acordarme de lo que había pasado cuando era pequeña. Y empezó el Señor a sanarme y bueno, ya iré contando lo que pasó. Y también quería decir el padre de mi hijo. Yo sufrí malos tratos y bueno, yo me enamoré perdidamente del padre de mi hijo. Y yo tenía un amor, bueno, estaba muy enamorada de él. Pero bueno, pues él con problemas de adicción, pues la verdad que no me daba una buena vida. Y de hecho era un sin vivir, estar en casa cuando venía así. Era muy buena persona, pero cuando bebía, pues la verdad, pues muchos problemas de malos tratos. Tenía dos órdenes de alejamiento, no una, tenía dos órdenes. O sea, y bueno, cuando uno perdona al cabo del tiempo, de los años, cuando uno saca eso que tienes ahí en el corazón, que te han hecho mucho daño, cuando tú lo sacas y lo perdonas de corazón, porque muchas veces decimos, sí, no, le perdono, sí, sí, nada, le perdono, pero ¿de verdad lo has perdonado de corazón? ¿Es verdad que tú ahora puedes hablar de ello tranquilamente, sin que te duela? Ahora puedes recordar esos momentos donde no te duelan y ves a tu agresor o ves a tu violador con ojos de misericordia Wow. o con ojos de rencor. Bueno, ahí lo dejo. Tengo una pregunta para ti, Ana Bueno, María. mm, Perdón, Birka, ¿qué entendías por perdonar antes y qué entiendes por perdonar hoy? Después de haber pasado esos procesos donde tú has dicho que has perdonado a, a estas personas, ¿no? Que te han dañado, obviamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, antes yo pienso que había perdonado como entre comillas. Hay un Ujú. momento como que he perdonado como entre comillas,
Voy a explicarlo. Cuando tú no perdonas desde el corazón, porque es verdad que estas personas me han hecho mucho daño. De hecho, la violación a mí me marcó un antes y un después. Cambió toda mi adolescencia, cambió todo. O sea, y luego los malos tratos también. Yo era una persona que vivía atemorizada, o sea, yo vivía con miedo todo el día. Y entonces, ¿qué pasa? Que creo que hay un antes y un después cuando tú perdonas de corazón, cuando tú sacas ese rencor, ese odio, ese resentimiento que tienes en ti. Cuando tú lo sacas de verdad, cuando tú perdonas de corazón, la vida cambia por completo. Y hay un antes y un después. Si tú perdonas de corazón, lo que comentaba antes, o sea, tú empiezas a mirar a tu agresor, a tu agresor, a la persona que te ha dañado, la persona que le empiezas a ver con otros ojos, con ojos desde la comprensión. A ver, cuidado, no quiero decir que lo que me hicieron esté bien, por supuesto que no, 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 porque si tú a una persona la quieres, tú no la puedes golpear, ¿vale? Tú no puedes hacer ciertas cosas con una niña, o sea, pero sí comprendo que esas personas estaban dirigidas, eh, por ejemplo, el padre de mi hijo pues estaba inducido por el alcohol y las drogas, entonces era muy buena persona, pero cuando bebía se convertía en un ogro. Y bueno, pues creo que hay un antes y un después, efectivamente. Y cuando o sea, perdonas desde el corazón y hay como una liberación, o sea, y tenemos que tomar esa acción de verdad. Es hora de sacar esas acciones de perdonar desde el corazón, Un lastre. soltar Perdona, el Bielka, lastre. que te he interrumpido. Creo No, que no, querías comentar. bueno, yo escuchando a Ana María, pues yo también estoy de acuerdo con lo que ella dice, comparto lo que ella dice, porque a mí también me sucedió cuando era niña, familia, ¿no? Que me violaron, abusaron de mí. Y no solamente, digamos, una persona. Entonces, eso marca tu vida, marca tu adolescencia, hasta, puedo decir de que hasta hace años atrás, pero todo eso no cambia. Es verdad que te marca, porque marca todo ese proceso que tú has tenido, pero como dice Ana, cuando decides de verdad perdonar desde el corazón, ¿no? Sientes un, ese, ese peso que tenías desaparece completamente. Y, y bueno, como dice Ana, comparto lo mismo. No quiere decir de que tenemos que justificar a esas personas, pero sabemos que Cristo vino, nos perdonó. Entonces, también nosotros perdonamos y perdonando, nos perdonamos también a nosotros mismos, porque muchas veces lo que nos ha sucedido, como que nosotros nos sentimos culpables. Y quiero decirte a ti, si te ha sucedido una cosa de estas, pues tú no tienes la culpa. Mm, No te sientas culpable porque yo me sentía muy culpable. Para mí era como que si yo hubiera provocado eso. mm, Ujú. Pero no es así. Cuando perdonas, entiendes que no es tu culpa y que el Señor sana tus heridas. Amén. Cuando sanas tus heridas, perdonas y como les dije, Cristo vino y nos perdonó. Entonces, ¿por qué también nosotros no perdonar? Y, y bueno, y cuando perdonas, sacas todo y te sientes libre, te sientes sana. Hay una sanidad en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, tu corazón. Entonces, bueno, wow, tremendo. Wow. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Eh, Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podamos eh, hablar desde esa vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos al haber experimentado, pues, esos golpes, ¿no? Que muchas veces la vida nos da, ¿no? Pero me surge una pregunta mientras que estabais hablando.
me surge una pregunta que la voy a lanzar y no sé, la primera que quiera respondérmelo, pues que la responda. ¿Creéis que se puede perdonar mientras duele la herida? Bueno, yo te digo una cosa, yo creo que es que cuando a ti te hacen daño, si tú no perdonas, te va a seguir doliendo toda la vida. Mm, Entonces, te duele, pero tomo la acción de perdonar, porque si no me va a doler toda la vida. Cada vez que recuerde ese proceso, esos golpes, esa situación, me va a doler, pero cuando tú perdonas, la situación cambia. Yo creo que sigue doliendo, ¿eh? Yo, en mi opinión, yo pienso que te sigue doliendo. O sea, es cierto que puedes tomar la decisión de perdonar a una persona, pero la cicatriz psicológica que se produce tanto en una agresión física como verbal, o en una actitud que hayan tenido contigo, yo creo que, pero el perdón yo creo que es más una acción de liberación. Es como uno de los primeros pasos que se dan para ir avanzando y para evidentemente, como he dicho antes, o sea, estar con ese lastre, con ese rencor dentro y pues eso, pues no te lleva a ningún lado, no te lleva a ningún lado. Pero sí que te puede estar doliendo, yo creo que, aunque tome la determinación de que perdona, muy bien. en mi opinión. Mira, disculpa que que te interrumpa. Eh, es verdad que cuando te suceden estas cosas, como había dicho Ana, tú lo dejas enterrado y es un recuerdo que no quieres recordar. Lo cancelas de tu mente. Entonces, cuando lo cancelas de tu mente, prácticamente eh, es verdad, tratas de no recordarlo y el dolor está allí, pero el dolor no desaparece. El dolor sigue y a consecuencia de ese dolor viene el odio, Ujú. viene tantos sentimientos negativos que qué cosa te hacen solamente estar mal, porque en tu corazón hay rabia, hay rencor, hay todos esos sentimientos negativos que no nos ayudan a vivir. Pero, como dijo Ana, me gustó porque el Señor te los va sacando. ¿Y para qué te los va sacando? Para que te vaya limpiando, para que Wow. vaya sanando esa herida. Y al sanar esa herida, tú entiendes que es necesario perdonar. Y cuando perdonas, estás liberado. Estás Sí, liberado. me encanta, ¿no? Creo que yo lo resumiría como que sí, es verdad que el dolor habla de mi herida, pero el perdón habla de la decisión de no vivir esclavo de esa herida, ¿no? Exacto. Claro, qué bueno. Efectivamente. Mm. Sí. Mira, muchas personas piensan que perdonar es darle la razón al que hizo daño. No. ¿Qué, No. qué responderías a estas personas que piensan que es que perdonar es darle la razón al que nos hace daño? ¿Qué pensáis? Bueno, yo pienso que no es darle la razón, simplemente es que nosotros hemos decidido perdonar para no arrastrar ese sentimiento negativo que nos aniquila Mm, No y desaparece el podemos hecho. ser libres. Claro, no desaparece el hecho porque le perdones. Lo hecho, hecho está, pero como creyente, como persona que cree totalmente en Dios, o sea, piensas que es lo que tienes que hacer y lo haces, pero la situación en sí, lamentablemente, no desaparece, sigue ahí. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? En dar la razón a una persona y perdonar. Creo que hay una gran diferencia. Entonces, cuando tú perdonas, no es que estás dando la razón a esa persona, porque yo no estoy dando la razón a mi marido que llegaba y me pegaba, no le estoy dando la razón, no, no, porque si tú me quieres, me tienes que cuidar, ¿no? Y amar y no golpearme.
Entonces, yo creo que son dos cosas diferentes, el dar la razón a una persona y el perdonar. Entonces, bueno, Sí, porque en definitiva perdonar tal vez no significa justificar lo que pasó ni ujú, decir que estuvo bien, ¿no? Hay exacto. cosas que nunca estarán bien y bueno, perdonar significa renunciar al derecho de seguir alimentando ese resentimiento, ¿no? Digamos, ¿no? La justicia puede seguir su camino, pero mi corazón no tiene por qué quedarse atrapado en la amargura, ¿no? Exacto. ¿Y qué precio pagamos cuando decidimos no perdonar? Porque puedes estar escuchando personas que digan, pues yo no voy a perdonar nunca en la vida. Yo esto, lo que me hizo fue tan grave que no lo pienso perdonar nunca. Qué precio creéis que podemos estar pagando por no decidir perdonar al que nos ha hecho daño? Perdona, es que yo pienso que ahí existe un error por parte de la gente, que es un poco lo que estabas diciendo antes del tema de darle la razón y de perdonar. Eh, es cierto que hay actitudes de personas, no hablemos solamente, bueno, de lo que acabamos con las tres, sino otros tipos de actitudes que son, pueden ser imperdonables, o sea, no, perdón, no imperdonables, sino que que sean muy fuertes, ¿vale? Lo que ha pasado. Mm, Pero no te quita que que le quites, o sea, que le perdones, pero que no te relaciones más, por ejemplo, con esa persona más. Es decir, tú puedes llegar a un momento que, bueno, pues te han hecho han tenido contigo una actitud o te han hecho una agresión, etcétera, tan grave en la que tú digas, bueno, o sea, le perdono o la perdono, pero no me voy a volver a relacionar con esa persona. Entonces, yo creo que ahí incurre mucha gente en el error. O sea, es decir, es como si la palabra perdón fuera una liberación total. Bueno, seamos razonables. Hay a veces que no puedes seguir relacionándote con una persona, pero le has perdonado. mm. Bueno, definitivamente creo que el precio que decidimos que pagamos por el hecho de no perdonar es la factura del resentimiento, Es ¿no? muy alto, sí. Muy alto, ¿no? Yo he visto personas perder la alegría, la paz, Ujú. relaciones e incluso la salud por Sí, no, sí, sí, por no soltar Perdonar. el pasado, ¿no? Por Exacto. no sí, soltar, sí. ¿no? La herida, ¿no? Y el problema es que creemos que estamos castigando al otro, ¿no? Cuando en realidad el que está viviendo encerrado en esa prisión somos nosotros mismos, ¿no? Alguien dijo una Exactamente. vez una Exacto. frase que para mí es espectacular, ¿no? O sea, no perdonar es como beberte un veneno con la idea de que ese veneno va a matar al que te hirió, ¿no? Lo cual es Ujú. absurdo, ¿verdad? Entonces, el precio que estamos pagando por no perdonar es ese, ¿no? El pagar la factura del resentimiento, que es una factura muy, pero que muy elevada, ¿no? Ahora, ¿habéis descubierto alguna vez que la persona que más necesitaba tu perdón? Esto es una pregunta, esta es una pregunta muy, muy interesante. Mira, ¿habéis descubierto alguna vez que la persona que más necesitaba perdón eras tú misma? No otros, sino tú misma o yo mismo. Pues bueno, la verdad es que como ha dicho Bielka, yo durante mucho tiempo también pensé que yo tenía la culpa y ese sentimiento de culpa, ¿no? Y la verdad que es muy bueno que no nos sintamos así, porque nosotros no hemos tenido la culpa si alguien nos ha hecho daño. Entonces es importante perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces perdonamos a la persona, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y es importante perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya te ha perdonado, ha olvidado todos tus pecados, dice la palabra de Dios. Así que no le estemos dando vueltas a lo mismo. Si ya hemos perdonado, nos hemos perdonado a nosotros, no te sientas más culpable por nada. Entonces, bueno, pienso eso.
Bueno, vamos a pasar a un plano ya no tan personal, pero sí tal vez un poco más desde vuestra experiencia o de un plano más teórico. ¿Cómo se perdona a alguien? ¿Qué pensáis? A ver, ¿cómo se perdona a alguien que nunca reconoció el daño que hizo? Imagínate que la persona que te dañó nunca reconoció que te hizo daño. Yo digo que ese es su problema. Muy bien. Si no reconoce, Directamente. exactamente, si no reconoce, yo sé que me hizo daño y yo decido perdonarlo. Si es su problema de él, de esa persona, si reconoce o no reconoce. Totalmente, de acuerdo, Yo Totalmente. efectivamente. totalmente de acuerdo. Muy Sí, bien, muy bien. Ahora, María José introdujo un tema que lo ha tocado así como de pasada, pero que es muy interesante, ¿no? Porque, y me surge la pregunta a raíz del comentario que has hecho, María José, que la has hecho tan de pasada que lo he captado y me ha llamado la atención. Y lo voy a convertir en pregunta. ¿Existe diferencia entre perdonar y volver a confiar? Claro que existe una diferencia. A ver, hablarme. ¿Cuál es la diferencia? Venga, va. Yo decido perdonar, pero no Ujú. quiere decir de que pueda volver a confiar en la persona, porque son dos cosas muy diferentes. Yo lo perdono, pero no quiere decir de que por obligación o por volver a confiar, porque la confianza se tiene que volver a, cuando la confianza se pierde, Mm. es muy difícil, tienes que hacer tantas cosas para que la persona vuelva a confiar. Y para mí no es lo mismo. cuando cometemos algún fallo, porque aquí estamos hablando de todos, a todos nos habrán perdonado alguna vez. Ujú. A- Y yo creo que es cierto, o sea, cuando fallas a alguien, sabes que para que vuelva a confiar en ti, aunque te perdone y te diga de que te perdona, o no te lo he dicho, pero lo sientes que te perdona, en el fondo las personas sabemos que esa confianza hay que volver a currárnosla, ¿no? A trabajarla. Bueno, pues si tienes interés realmente, ¿no? En relacionarte con esa persona, si no, Mm. nada. Entonces hay que currárselo y la confianza no viene de primeras después de una situación crítica. Sí, yo también quería aportar una cosa. Y también se puede perdonar a una persona, ¿verdad? Que no confías en esa persona, pero la perdono. Porque perdonar, tomo la decisión de perdonar, de no tener ese lastre. Aunque con esa persona ya no la vuelva a ver nunca más, o quizás pues no puedo confiar en esa persona porque sé cómo actúa esa persona, sé cómo es esa persona. Pero tomo la decisión de perdonar. Y luego el tema de la confianza es que es algo, confiar en una persona, es algo que Ah, estamos hablando de como algo para el futuro, ¿no? Y en cambio el perdonar yo creo que es algo presente, algo que ahora mismo tomo la decisión de perdonar y de soltar este lastre. Y la confianza creo que es algo más expansivo en el sentido de que confiar en una persona a largo plazo, ¿verdad? Mm, sí, yo creo que el perdón es un regalo y la confianza pues se reconstruye, se tiene que Ajá. construir. La confianza es un proceso, ¿no? Yo puedo perdonar hoy mismo, pero la confianza necesita tiempo, necesita coherencia y hechos que demuestren Ujú, que eres digno de confianza, ¿no? ujú. Exacto. Sí. Así es. Oye, y una pregunta, y otra pregunta. Si hoy, venga, que esto tú sabes que a mí me gusta hacer preguntas así atrevidas. Si hoy te sentaras delante de la persona que más daño te hizo, ¿qué le dirías? A ver, Wow. que salgan ahora las guerreras. ¿Qué le dirías a la persona que más daño te hizo? Te perdono por todos los momentos malos que me hiciste. Te perdono por todo el daño que me hiciste cuando era una niña y no comprendía lo que me estabas haciendo. Pero te perdono y Sí, que Dios entre en tu vida para que nunca más vuelvas a hacer
lo que hiciste. Estoy de acuerdo. Yo Y- también, yo le diría, perdón, No, sigue. no, sigue, sigue, sí, sí, habla, habla, habla. Yo le diría, mira, eh, son cosas que pasaron, que de repente por situaciones diferentes hayan sucedido, no sé, pero he decidido perdonarte porque quiero ser libre y sobre todo para que esa persona sintiéndose también perdonado, yo pienso que reflexione, ¿no? En el error que ha hecho y sobre todo, bueno, que conozca también del Señor para que pueda seguir, pueda pedir, ¿no? Al Señor perdón por esas faltas y que su vida cambie, que cambie y que pues se acerque, ¿no? Al Señor, porque cuando Él ha hecho esas cosas, ha estado alejado de Dios. Sabemos de que Dios no puede estar en esas cosas que ha hecho. Entonces, reconciliándose, reconociendo su pecado, reconociendo lo que ha hecho, pues es pedir perdón y reconciliación con el Padre, ¿no? Con Dios, para que pueda guiar su vida y transformar su vida sobre todo, para que no vuelva a ser lo mismo, las mismas cosas. Yo es que he tenido la fortuna de sentarme cara a cara con mi padre y decirle que la había perdonado. Qué bueno. Creo que es una fortuna. Y él, bueno, pues dialogar conmigo, reconocer que, bueno, debido a su enfermedad, pues no era muchas veces consciente de lo que hacía y reconciliarnos los dos y el pedirme perdón y yo decirle que le había perdonado, que no hacía falta que me dijera nada. Bueno, yo también le diría que por mucho tiempo pensé que me había quitado algo muy valioso, ¿no? Pero que hoy entiendo que Dios utilizó incluso esa experiencia, ¿no? Para hacerme más fuerte, más sabio, incluso más compasivo, ¿no? Y le diría que ya no le guardo rencor, porque descubrí que vivir libre vale mucho más que tener razón, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Eh? Bueno, Bueno, yo creo que la verdad que os admiro por vuestra sinceridad, por vuestra honestidad, incluso por vuestra vulnerabilidad a la hora de hablar. Yo estoy convencido de que este programa va a ser de mucha bendición para todos los que nos están escuchando, pero quiero terminar con una última pregunta para no alargar demasiado este programa. Y ahora sí quiero que no nos enfoquemos tanto en nosotros mismos, sino en las personas que nos están escuchando. Y me gustaría que cada una de vosotras eh, le dijera a las personas que nos están escuchando, o qué le dirías tú a las personas que llevan años atrapados en el resentimiento. ¿Qué le dirías tú desde tu propia experiencia, en el que también hemos vivido en etapas de resentimiento en nuestra vida? ¿Qué le diríamos a las personas que nos están escuchando que siguen atrapadas en el resentimiento? Como última pregunta, ya no os hago más preguntas, ¿eh? Bueno, yo le diría que es hora de soltar esa carga. Es hora de dejar todos esos resentimientos que solamente te oprimen, te, te atan. Es una prisión y que es momento de soltarlo, porque cuando tú decides perdonar, eres completamente libre. Eres libre y toda carga, todo eso, te sientes libre, te sientes hasta con más fuerzas, con más ganas, con más grinta, como decimos acá. ¿Por qué? Porque el perdón te libera. Y si tú quieres ser libre, pues es hora de decidir dejar todo eso atrás y tomar la decisión de perdonar. Sí, perdona. Efectivamente, es un ¿Alguien lastre. más?
Y cerramos el programa. ¿Qué le dirías, Ana María? Bueno, yo, por ejemplo, os voy a contar así muy brevemente lo que a mí me pasó, por ejemplo, con la persona que abusó de mí cuando era una niña. Y cuando a mí el Señor hace unos años empezó a trabajar esa falta de perdón que yo tenía ahí y que la tenía ahí aparcada, o sea, ya ni me acordaba de aquello. Ujú. Y de buenas a primeras empezó a mostrarme aquellas escenas y yo decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Y bueno, me acuerdo que ya un día yo perdono, yo perdono, yo perdono, pero seguía recordándome aquello y entonces yo ya un día empecé a llorar, a llorar, a llorar mucho y me veía como en una piscina, cuando estás en el fondo de la piscina y como si yo no pudiera subir a la superficie. ¿Sabéis que cuando tú te tiras en la piscina y subes a la superficie, hay como una fuerza, ¿verdad? Que te sube así para afuera. Y entonces yo me veía como en una piscina como atada y cuando yo por fin perdono de corazón, es como si yo hubiera subido a la superficie, como si hubiera quedado ahí esas cadenas que no me dejaban subir para arriba y encontré una liberación, una paz. O sea, yo todo este momento era llorar y llorar y llorar y llorar y empecé a decir, bendigo a la persona que que me ha hecho esto. Le bendigo porque comprendo que esta persona, como ha dicho antes Bielka, no tenía a Dios en su vida y, y bueno, y ahí fue tremendo. ¿Qué sentí? Sentí una liberación. Así que las personas que ahora mismo nos estás escuchando, de verdad, no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Toma Ujú. la decisión de perdonar. Toma esa decisión de perdonar en el nombre de Cristo Jesús, porque vas a sacar toda esa falta de alegría, toda esa angustia, esa tristeza que te crea esa historia que te pasó. Es hora de soltarlo, es hora de pasar página, es hora de decir, hasta aquí hemos llegado y voy a soltar ahora mismo esta carga. Voy a pedir perdón. Si tengo que llamar por teléfono porque la persona está fuera y tengo su número de teléfono, es hora de llamarle y decir, oye, mira, ¿te acuerdas por lo que pasé? ¿Lo que pasó? Te pido perdón. No pasa nada, te perdono. Y que Dios te bendiga mucho. Es hora de soltar esas cargas y bendecir. Porque ¿de qué nos sirve decir, amo a Dios, si no amo a mi hermano? Aunque sea un pecador que me hizo daño, que sea una persona que me hizo daño. Dios es amor, así que vamos a llenarnos del amor de Dios para darlos a los demás. Bueno, yo definitivamente le diría que, obviamente, efectivamente entiendo cómo se siente, ¿sí? La verdad que son situaciones duras, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra historia, pero también le diría que el resentimiento promete protegerte, pero termina consumiéndote, ¿sí? Así que no permitamos que quien nos hizo daño siga teniendo poder sobre nosotros, ¿sí? Y el perdón, bueno, pues el perdón no cambia lo que ocurrió, no cambia lo que ocurrió, pero puede cambiar completamente la persona en la que yo me estoy convirtiendo a partir de hoy, ¿no es cierto? Amén. Así Así que es, amén. creo que podemos resumir todo esto como que con una frase final que podría decirse que, bueno, descubrir que perdonar no fue hacerle un favor a quien me hirió, ¿no? Coincidís conmigo, ¿no? Sí, Perdonar no es sí, hacerle un favor a Sí, quien nos hiere, sino que fue dejar de hacerme daño a mí mismo. a mí mismo. sí, señor, así Así es. es. Sí, Podemos sí, concluir que el perdón obviamente no borra el pasado, pero rompe las cadenas que me mantienen atado Al al pasado. pasado, al ¿no? pasado, Y así me es. vuelve y me devuelve de alguna manera la libertad, ¿no? Para seguir viviendo. ¿Estáis de acuerdo Sí, Sí, con Totalmente. ese totalmente, pequeño resumen? Sí. totalmente, de acuerdo. Eso es. Bueno, pues llegamos al final de esta maravillosa conversación que, bueno, estoy convencido de que para muchos, este puede ser el comienzo de un nuevo camino. ¿Por qué no? ¿No? Hoy hemos comprobado que el perdón no es una señal de debilidad, como algunos pueden pensar, sino que es más bien una señal de fortaleza. Y bueno, no significa justificar el daño recibido, ni borrar lo ocurrido, ni actuar como si nada hubiera pasado.
pero perdonar es tomar la decisión de no permitir que las heridas del pasado sigan gobernando nuestro presente y condicionen también nuestro futuro. Así que bueno, también hemos descubierto que el perdón es un proceso. Es un proceso, ¿sí? Hay heridas que sanan rápidamente y otras que requieren más tiempo, más paciencia y sobre todo mucha gracia, ¿no? Mucha gracia. Pero bueno, cada paso que damos hacia el perdón es un paso más hacia la libertad. Y Amén. quizás la conclusión más importante, ¿no? que de todas es que el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma la persona que decide perdonar, ¿no? Y cuando soltamos el resentimiento, pues recuperamos la paz, la esperanza, la capacidad de volver a amar y de volver a confiar. ¿Estáis de acuerdo? Sí, Sí, totalmente de acuerdo, Antonio. Así es. Pues ya es un último mensaje para los Gracias. que nos están escuchando en este programa de Conversaciones con Propósito. Antes de despedirnos, yo quiero hacerte una invitación muy especial si nos estás escuchando hasta aquí. Y es que si deseas seguir creciendo con nosotros, profundizar en temas como este y formar parte de una comunidad donde aprendemos juntos a vivir con propósito, te invitamos a unirte gratuitamente a nuestra comunidad de conectados, ¿sí? Los vamos a recibir con mucho cariño, ¿verdad que sí? Con mucho Así amor, es, con pero mucho con mucho absolutamente. cariño. Son bienvenidos. Cada semana compartimos enseñanzas, recursos, encuentros en directo y conversaciones que fortalecen nuestra vida espiritual, emocional y relacional. Es un espacio donde caminamos juntos, ¿no? Ajá. Y nos animamos mutuamente y seguimos creciendo como personas y como discípulos de Jesús, ¿vale? Encontrarás el enlace aquí debajo en el vídeo y únete a nosotros. Es totalmente gratis. Y recuerda para finalizar, mira, una sola conversación puede cambiar una vida. Y la próxima vida que puede ser cambiada puede ser la tuya. La ¿De tuya. acuerdo? Así es. Sí, señor. Hasta Te el próximo esperamos. Esperamos. episodio. No Queridas, dudes de gracias esperar. por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Chao. 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 Chao.